En la señal de éxitos. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Lo hacemos también a través del canal 990 de Simple TV y también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Revisamos que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, publicó a principios de este mes, principios de septiembre, las nuevas proyecciones para la región en 2023. Revisando al alza el pronóstico del PIB, llevándolo de 1.2% en abril a 1.7% en este, que es el más reciente informe. Bueno, ¿cómo podría quedar Venezuela en ese panorama? Ahondamos en ya parte de una conversación que tuvimos ayer con Asdrúbal Oliveros, pero hoy recibiendo en el estudio a Henkel García. Él es analista, instructor en finanzas, director fundador de Albus Data, consultora económica y financiera con análisis de entorno y de riesgo. Henkel, bienvenido siempre. ¿Cómo estás? Bien, Román, un gusto. Tenía tiempo que no pasaba por acá por el estudio. Porque a esta hora normalmente estás llevando a las chamas. Y llega, o sea, no comienzan clases sino hasta el 20 y tanto. Las mías bueno, el 20, en el miércoles que viene. Así como el global de América Latina, en Venezuela se prevé alguna recuperación. Ayer conversamos con Asdrúbal y decía que sí, que él podía ver una ligera mejora en el último trimestre del año, pero que según él dice no va a compensar la caída de la primera parte del año. ¿Cómo lo ves tú? Sí, igual, alguito de crecimiento más a final de año, pero muy, muy tenue. Y que el ambiente es totalmente distinto a lo que vimos en la primera mitad del año pasado, que vimos un crecimiento que a muchos esperanzó y que fue perdiendo a lo largo de 2022 al final, y que esa inercia continuó durante 2023. Y bueno, y que hoy la mantenemos y que, bueno, sí, puede, es más, yo no creo que ni siquiera crecimiento. Para mí la economía de 2023 va a terminar con esa inercia que cuando tú comparas qué es lo que va a pasar cuando te comparas con el año pasado, lo que te das cuenta es que tenemos una economía casi del mismo tamaño de lo que teníamos el año pasado. Es una economía que ni crece ni decrece. Entiendo que el Observatorio Venezolano de Finanzas sí tiene en sus estimados un decrecimiento de la economía, creo que del 7%, pero cuando tú revisas diferentes variables te das cuenta que, por recaudación, que es una de las variables que nosotros utilizamos, entre otras, para determinar el crecimiento, sí hay una clara desaceleración que, como te decía, venía desde el segundo semestre del año pasado, que continuó durante todo este año y que apunta a que este año la economía no va a crecer. Por otro lado, ¿no? que vale la pena poner en contexto la realidad del país, es un país que todavía en variables nominales, estoy hablando de tipo de cambio, de inflación, todavía no está estabilizado. Tenemos una inflación que todavía es de 3 dígitos altos. Es probable, y eso cabe decirlo, que veamos algo de desaceleración de inflación a medida que pase el año si ellos conservan esa disciplina fiscal o un poco más de orden fiscal de lo que tenían en el pasado y sobre todo de cara al final de año donde el gasto público aumenta. Acompañado de las intervenciones del Banco Central. Sí, claro, ahí viene lo de Chevron que aporta divisas en el mercado cambiario y eso ayuda a estabilizar un poco el sistema, pero todavía vamos a terminar con una inflación que pudiese estar alrededor de 220, 250%, que todavía es altísima. Entonces es un país que no crece. Es un país que todavía no está estabilizado en algunas variables, donde pareciera una clara intención del gobierno de estabilizar la economía, pero que no tiene lo suficiente como para lograr esos objetivos. Y ya para cerrar esto, bueno, una producción petrolera que todavía está estancada. Ayer creo que publicó la OPEP, donde no hay mucha variación con respecto a la producción. 800.000 por ahí. Por allí. Se ha mantenido. Chevron sí logró subir un poco la producción, pero no lo suficiente. Pero yo quería abordar un poco lo social. Y en lo social voy a meter ahí el tema gravísimo de servicios públicos. A propósito de lo que vimos ayer, que vimos un show de bajones y de subidones, porque no se sabe si son bajones o subidones, pero sí de problemas en el suministro de energía eléctrica, donde tenemos todavía un grave problema de servicios públicos, que está claro, pero también quiero tocar el tema de educación, a propósito que estamos a punto de comenzar un año escolar, el asunto de salud y el asunto también de gente que todavía se acuesta con hambre en Venezuela. Es una realidad que está allí, porque a mí me parece, Román,
que en ocasiones nosotros estamos como una especie de don't look up venezolano, donde esas realidades están allí que son muy duras y hay que afrontarlas, ¿no? Y como sociedad creo que vale la pena. Además, la economía debe girar en función del bienestar de la gente. Sí, O sea, y eso es el otro. objetivo, Por- ¿no? y ese es otro punto que quería tocar, porque ese crecimiento que vimos en 2022, Sí. que por supuesto se le da la bienvenida y viene 2021, porque hay que hablar las cosas como son, porque empezamos a crecer en 2021, para mí fue en buena medida la limpieza del efecto pandemia, porque con la pandemia decrecimos de manera importante, 30 puntos del PIB en 2020, pero ese crecimiento que vimos en 2021 y 2022 fue muy concentrado. Y fue muy concentrado en dos aspectos. Concentrado en sectores, donde tú ves que el sector comercio tuvo un desempeño mucho mejor que el resto de los sectores, y también muy concentrado geográficamente, donde tú ves el efecto de ese crecimiento muy concentrado en las áreas urbanas, no solamente en Caracas, sino también en otras partes del país. Cuando te metes en otras partes del país, te das cuenta que la situación todavía sigue siendo muy, muy complicada, muy compleja y muy precaria para muchas familias. ¿De qué dependía sostener ese crecimiento? Hay mucho, ¿no? Porque, bueno, tú sigues todo este tema de semana a semana, ¿no? Hay como noticias a cuentagotas que van saliendo y la gente se esperanza, ¿no? Tú dices, oye, sí, lo de Chevron fue uno, ¿no? Bien, Chevron, le dieron la licencia, eso se va a traducir en mejoras en la gente, que si bien... ¿Qué ocurrió? Que si bien lo hizo, pero tuvo un impacto limitado. Sí. Lo mismo pasa con la apertura de relaciones comerciales con Colombia, que, oye, mira, ya no estamos retomando relaciones comerciales con Colombia y eso va a representar también mejora de la gente. Ese creo que tuvo un impacto hasta menor que el de Chevron, pero son... Suma. Sí, suma, pero, No lo suficiente. pero el problema, cuando tú ves que el problema puede ser de sistema, entonces estas decisiones y medidas y hechos puntuales aportan, obviamente, pero no lo suficiente como para que la gente se sienta, oye, acá sí hay un cambio importante que yo he insistido en este tema, tiene mucho que ver con lo institucional. O sea, Venezuela tiene reformas institucionales en todo aspecto, en todo ámbito político, social, económico, tiene un gran problema institucional. Vamos a poner un ejemplo muy puntual y específico con respecto a lo económico. Un banco central verdaderamente autónomo. Eso lo tienen. Eso es una de las reformas institucionales que se han hecho en otros países para poder controlar la inflación. Y Venezuela, hoy hay que decirlo, no tiene un banco central que sea autónomo e independiente, para ponerte un ejemplo. Pero eso lo podemos extender a otras áreas de la vida social y yo creo que allí hay mucho de lo que hay que hacer para darle lo que tú dices, institucionalidad. Hay otro aspecto, pues son muchos y es muy compleja la situación en Venezuela. Venezuela es un país que también es insolvente hacia afuera. O sea, cuando tú ves la cantidad de pasivos que tiene Venezuela y cuando ves la cantidad de activos que hoy cuenta la República fuera de Venezuela, es negativo. Entonces es un país insolvente. Entonces, bueno, está el tema de las sanciones, que yo no voy a decir que las sanciones son inocuas, porque sí tienen, pero no es el único problema a resolver para que veamos una economía que crezca de manera robusta. Y bueno, ¿qué se hace para resolver el tema de insolvencia? ¿No? Las sanciones, por supuesto, es un impedimento, pero Venezuela tiene que, una vez que se le presente la oportunidad, resolver los problemas de solvencia, porque si no las resuelve, entonces cartas de crédito a un país insolvente, a cualquier ente que esté internamente, va a ser difícil insertarnos nuevamente en el circuito financiero internacional, también va a ser cuesta arriba. O sea, son muchos aspectos los que hay que atacar y me refiero a lo institucional, porque lo institucional al final de cuentas te va a generar la confianza necesaria tanto para actores internos como para actores externos y poder atraer los niveles de inversión que necesitamos, y no solamente inversión, sino financiamiento. Sí. Es Henkel García, quien nos acompaña, analista, instructor en finanzas, director, fundador de Albus Data. Henkel, estamos 14 de septiembre, vamos a entrar en el último trimestre del año, marcado por ¿qué? Lo has mencionado, por el regreso a clase, por el impacto marginal o no que puede representar esta nueva moda del Black Friday, que se ha instaurado los últimos años. Bueno, Halloween, Navidad, que son como picos importantes para el comercio, pero es una época que está también marcada por, algo más de dinero en la calle, por utilidades, por prestaciones. ¿Qué puede pasar en este entorno
con el tipo de cambio. Este año yo creo que va a ser distinto. Por eso te decía que probablemente veamos una desaceleración en la inflación, ¿no? Porque el gobierno el año pasado se planteó aumentar el salario en $30 y al final no pudo sostenerlo, terminó pagando menos de 6. Cuando ves el salario al final de año está menos de 6. Este año ni siquiera se planteó un aumento de salario. El aumento que lo hizo se realizó por la vía de los bonos y el impacto que tiene vía bonos es mucho menor. Entonces ahora que viene el pago de aguinaldos, la referencia va a ser un monto que prácticamente no es nada, no sé, estará en $4, $5. Pagarán algo más seguramente, pero algo ajustado a lo que realmente ellos puedan contar. Entonces, esa presión en el tipo de cambio que vimos el año pasado, yo creo que la va a haber, pero va a ser en una magnitud inferior a lo que vimos el año pasado. Vamos a ver mayor actividad económica porque, para explicarle a la gente, en un año corriente, el peor trimestre en actividad, o no para decir peor, el trimestre de menor actividad económica es el primero. Claro. Y el de mayor actividad económica es el último. Siempre es así, ¿no? Sí. Entonces habría que comparar, va a ser mejor, sin lugar a dudas, el último trimestre con lo que vimos el resto del año, pero habría que compararnos con el último de 2022. Con el último de 2022. Ahí es donde yo te digo que va a ser mejor que el tercer trimestre, pero muy probablemente sea muy parecido a lo que vimos a final del año pasado. Donde ya se comenzaba a registrar ese pero, frenazo. Exacto, y la gente cuando veía los números, bueno, jefe, tenemos los números en promedio, ¿no? Porque estamos hablando que ese es el comportamiento de la economía en promedio. Eso no quita que haya empresas que le vaya mejor, porque al final eso es como estadísticamente es una curva de distribución normal, que es algo técnico, pero para que el promedio sea cero, que yo creo que es para allá vamos, donde no va a haber crecimiento, vamos a ver empresas que les va a ir mejor y va a haber empresas que les va a ir peor. Entonces, claro, vas a encontrarte caso, te vas a encontrar en la calle, ¿cómo te va? Oye, no, me está yendo bien, estoy vendiendo 20% más, y te vas a conseguir a otra persona, te dice, oye, está malísimo, está parado todo. Entonces, eso para entender que lo macro a veces es difícil de analizar porque al final de cuentas es la sumatoria de todo lo que ocurre en el país. ¿Qué puede dar China a Venezuela en materia económico-financiera en este momento? Yo creo, antes de entrar estaba leyendo el documento de acuerdo. Lo que ves en el acuerdo es muy poca ayuda financiera. Hay apoyo en diferentes sentidos, hay un apoyo en lo político, en la posición diplomática, hay un apoyo en transmisión y darle tecnología a Venezuela, en apoyarlos en diferentes áreas, pero todavía China, que realmente rompió esa relación desde hace mucho tiempo y tiene que ver con la gestión, una gestión que ellos estaban cuestionando, todavía les falta como para retomar lo que tuvieron con el gobierno de Chávez. Que, bueno, aunque el gobierno de Venezuela ha venido pagando y es de los pocos en la región que han venido pagando, ¿no? Sí, que pero ha reducido bastante esa deuda. Sí, y a través de petróleo, ¿no? Que es un acuerdo que bueno, si me mandas petróleo, yo lo que hago es descontarme la deuda acá. Pero realmente el cuestionamiento de China no va tanto sobre el ritmo de pago, sino sobre el uso de fondos de los proyectos y del fondo chino y todas estas relaciones financieras y comerciales que tenían en el pasado. Entonces, para mí, en el caso de China, creo que les falta todavía por ver. Están como lo que dicen los gringos, un wait and see. Vamos a esperar a ver cómo van aconteciendo o cómo va mejorando la gestión para allí en ese momento animarse a poder hundir un poco más de capital acá en Venezuela. Claro. Llegando al final, Henkel García es quien nos acompaña. Bueno, formas parte, Henkel, lo saben muchos en el país, que formas parte del equipo asesores en materia económica de María Corina Machado. ¿Cuáles serían los principales puntos sobre los que pondrían la atención económica? El ABC de una gestión en caso de ser favorecida. Sí, bueno, complejo y en pocos minutos es difícil, pero bueno, es estabilizar el país financieramente y en las variables económicas. Yo creo que eso es esencial, pero que eso se hace mucho más sencillo si puedes expandir la economía. Y eso es algo que dentro del equipo nos hemos dado cuenta y eso lo haces con un cambio en las expectativas de la gente, en cómo te perciben, en el nivel de confianza que tengan en las políticas económicas, que hace que para nosotros lo institucional es algo importantísimo. Para atraer inversiones. También hay que decir que la inversión que necesita Venezuela para mejorar la infraestructura, porque una infraestructura
que hoy está muy, muy decaída. Hace falta una inversión de miles de millones de dólares que el Estado hoy venezolano no los tiene y que habría que conseguir, y por eso la relación con multilaterales y atraer inversiones de afuera va a ser un rol fundamental en toda esta recuperación. Pensar en crecimiento pasa por lo que decías antes, por un Banco Central independiente, por unos servicios públicos óptimos, porque en lo que enciendas las empresas o esas que están operando a 10, 15 o 20% de su capacidad y aspiren a 40, 50, 60 o al 100%, van a requerir de más electricidad, de más agua, de más combustible. Claro. Pasa por eso. Por supuesto. Mira, hay tres grandes ejes, porque esto lo vimos hasta de manera doctrinaria, y hay tres grandes puntos en el que nos basamos para soñar un país distinto, un país de tierra de gracia, que es como se llama el proyecto. Primero, el libre desarrollo del ciudadano. O sea, que tú le presentes, o sea, primero que haya derechos, por ejemplo, el derecho a la propiedad privada, que eso sea algo que el venezolano, así sea una propiedad pequeña, se sienta seguro claro. y sienta las bases para avanzar y avanzar socialmente, profesionalmente y de manera personal. Pero también en esa área de libre desarrollo del ciudadano, poderte darte la posibilidad de desarrollar tus capacidades como individuo y que puedas sentirte y puedas superarte y que puedas realizarte. Eso tiene que ver con un aspecto social importantísimo, con una inversión en lo social importantísimo. Estamos hablando de educación, salud y lo mismo en los servicios públicos. Porque si tú quieres ser productivo y tú agarras y te conectas y no tienes luz o tratas de pasar bueno, allí tienes unas limitantes importantes. Después, un Estado que tiene que estar al servicio del ciudadano. No un Estado al servicio de quienes gobiernan, sino un Estado que realmente esté al servicio del ciudadano para apoyarlo, para crear el ambiente propicio y tener esa seguridad y esa sensación de que podemos prosperar. Y en tercer lugar, para nosotros la economía de mercado juega un rol aquí fundamental, ¿no? La economía de mercado y tener libertad de contrato, de hacer una actividad comercial que sea, oye, que no te sientas hostigado, que no haya hostilidad, que el gobierno ha aflojado en eso. Hay que decirlo a partir de 2018, eso también es otro eje. La palabra privatización es tabú. ¿Es posible? ¿En alguna medida sería la solución en algunos sectores? Mira, hay un principio que se llama el de subsidiariedad, que es el que el Estado tiene que dedicarse a lo que el privado no puede hacer de manera eficiente. Okay. Yo creo que eso es lo que rige, porque esa línea de que a qué debe ser el Estado y qué debe hacer el sector privado es una línea, oye, muy polémica. Pero bueno, es cuestión de preguntarse, mira, ¿esto lo puede hacer el sector privado de manera eficiente? Bueno, entonces que lo haga el sector privado bajo supervisión, bajo regulación del Estado. Bandas claro. Por ejemplo, y quizás esto lo estoy asomando y me estoy adelantando, el que haya subsidio a la demanda, que yo te dé vales y voucher para que tú elijas, bueno, tú eres una persona que está en una zona pobre y hay un colegio privado adaptado allí cerca de tu zona, pero no tienes la capacidad de pagarlo. Bueno, que te den la opción, que tienes la escuela pública que lo puedes inscribir, pero que tengas la opción, mira, aquí tienes este vale y lo puedes inscribir en esa escuela privada. Hasta que esa escuela pública me dé la misma educación o mejor que o lo pones privada. A competir también. O sea, eso es un plan más a mediano y largo plazo, sí, pero bueno, soñar donde el sector privado puede jugar un rol allí importante, para ponerte un ejemplo de lo que pudiese ser. Y hay funciones que tiene que hacer el Estado. O sea, esto porque bueno, al final es así. O sea, hay actividades y labores en la vida de una sociedad que la tiene que hacer el Estado. Esa es su función de ser, pero sí limitarlo al tamaño que tiene y hacerle un Estado que no sea débil, pero sí eficiente y que siempre tenga en cuenta que es apoyar al ciudadano para que pueda que pueda surgir, para que pueda desarrollarse. Ojo, que fue también el mismo espíritu de Chávez. Chávez tuvo un discurso y también quizás hasta una acción enfocada en lo social, pero que al final no fue sostenible y que además terminó siendo, y esto de apoyar al ciudadano hay que tener mucho cuidado, porque no es para controlarlo, para manipularlo, sino totalmente lo contrario. Ese apoyo es para que sea autónomo y sea libre. Yo creo que por allí que sea impulso y no dependencia. Que sea impulso y no dependencia. Eso es. Agradecido por esta visita después de tanto tiempo. Un gusto. Igual, Román, verdad que un gusto y bueno, un placer siempre acompañarlos por acá. Esta es tu casa. Henkel García es analista, instructor en finanzas, director fundador de Albus Data, consultoría económica y financiera con análisis de entorno y de riesgos. Antes de escuchar algo de buena música, comparto con ustedes algo de publicidad y para hablar